Buen día, profesor. Le vamos a presentar nuestro tema, que son los modelos de transporte. Mi equipo está conformado por Aline Olmedo Aguilar, Daniela Guadalupe Romero Pérez, Jacqueline Hernández Cruz, Leilani Hernández Olivo y su servidora. Modelos de transporte. Es una aplicación singular de la programación lineal, cuyo objetivo es determinar el esquema de transporte que minimice el coste total de este, conocidos los costes unitarios desde el origen I hasta el destino J. Además, se sabe que el producto está disponible en una determinada cantidad en cada uno de los orígenes y es necesario que sea llevado a cada uno de los n destinos posibles en una cantidad demandada. El método de la esquina noroeste se empieza por el método de la esquina superior izquierda y se elige entre el menor valor de la disponibilidad y su demanda, es decir, la X11 es igual a D1. Se repite este proceso hasta completar el valor de la fila disponibilidad o de la columna, que es también demanda, hasta alcanzar una solución inicial factible. Entre las ventajas de su implementación se encuentra la rapidez, siendo su principal inconveniente tiene en cuenta los costes derivados del transporte en la asignación de rutas. El método mínimo de filas se elige la casilla de menor coste unitario de la primera fila y se asigna el valor de esta casilla como el menor entre su disponibilidad y su demanda hasta completar. El método mínimo de columnas es similar al método anterior, pero como su propio nombre lo indica, este procedimiento lo comenzamos por la primera columna. El método de Vogel es aquel que obtiene resultados más óptimos, pues obtiene valores más bajos en cuanto a los costos. Para realizar el método de Vogel necesitamos realizar dos columnas extras a la matriz que ya tenemos, y esta columna y fila se le va a llamar penalización. El método de costo mínimo o el método de los mínimos costos es un algoritmo desarrollado para resolver problemas de transporte y de distribución, arrojando mejores resultados que otros tipos de modelos, debido a que se enfoca en las rutas que son menos costosas. Es más sencillo que los anteriores, pues se trata solo de la asignación de la mayor cantidad de unidades posibles. A continuación tenemos el ejemplo que nos dice, lo vamos a realizar con el método de costo mínimo, y el ejemplo nos dice: la empresa Sonrisa S.A. posee 3 colorantes que deben ser usados para fabricar 3 tipos de pelotas: roja, amarilla y naranja. Además, por cada pelota que se haga se utiliza un colorante. Se sabe que las capacidades de cada depósito de colorante es de 100, 80 y 75 respectivamente. La empresa tiene un pedido de 125 pelotas rojas, 50 pelotas amarillas y 80 pelotas naranjas. Y nos presentamos con la primera tabla, que sería esta. Bueno, ya una vez que nuestra compañera Giselle nos ha dicho cuáles son los datos y cuál es la problemática de esta empresa, obtenemos que tenemos una oferta de 100, 80 y 75, mientras que nuestra demanda es de 125, 50 y 80 pelotas. Ya que hemos formado nuestra matriz de 3×3, obtenemos que el valor más pequeño de esta matriz, que es el que vamos a elegir, es el 2. Ahora pasamos al siguiente paso, en el cual tenemos que igualar a 0. Ya elegimos el 2, que es el valor más pequeño. Entonces vamos a elegir ahora cuál es el menor valor entre la oferta y la demanda. En este caso es 50, que es el valor de la demanda. Y hacemos nuestra resta. 50 menos 50 nos da 0 y 50 menos 75 nos dan 25. Es por ello que eliminamos toda la columna de la demanda y alimentamos nuestra tabla de resultados, que es 50 de la demanda y 2 del costo, que es nuestro valor que hemos elegido. Y hacemos la multiplicación de 50 por 2, que nos da un total de 100. Se repite el mismo paso, en este caso sería el número 3, que es nuestro valor, que ahora nos queda una matriz de 3 por 2, perdón, en la que el valor más pequeño es el 3, por lo que
solo nos resta ver qué valor es el que se va a restar, o sea, el más pequeño, que en este caso es 25, que corresponde al valor de la oferta. Y si restamos 25 menos 25 nos da un total de 0. Si restamos 80 menos 25 nos dan 55. Eliminamos la fila del colorante número 3 y alimentamos nuestra tabla de resultados, que es 25 por un costo de 3, que nos da un total de 75. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra tabla de esta forma, vamos a seleccionar, como lo veníamos haciendo, el número más pequeño. En este caso va a ser 5. No importa cuál de los dos valores tomemos, es indiferente, ya que pues aquí nos encontramos con la situación de que tenemos dos números con el mismo valor, que en este caso pues es 5. Nosotros seleccionamos el número marcado con amarillo y ahora seleccionamos la oferta o la demanda con el número más pequeño. En este caso tenemos entre 125 o 80, por ende nuestra oferta va a ser menor, ya que es con el valor de 80, hacemos 80 por 5, nos da un valor de 400, y en este caso vamos a tener que eliminar la fila o la columna que se iguale a 0. Para este caso vamos a tener que eliminar la fila del colorante 2, ya que 80 menos 80 es igual a 0, y 125 menos 80 pues da 45. De esta forma eliminamos el colorante 2 para que nos quede de la siguiente forma. Aquí ya tenemos eliminado el colorante 2, por lo cual nos quedamos con el colorante 1 con pelotas rojas 6 y pelotas naranjas 7, con una oferta de 100, con una demanda de 45 para las pelotas rojas y con una demanda de 55 para las pelotas naranjas. Ahora seleccionamos el número más pequeño, en este caso pues va a ser 6, y la oferta o demanda más pequeña, en este caso pues va a ser 45. Ahora 45 por 6, 270, y en este caso, como estamos seleccionando la demanda, vamos a tener que eliminar la columna. En este caso vamos a eliminar la columna de las pelotas rojas para que de la siguiente forma nos quede así. Recordemos que aquí teníamos un 100, pero un 100 menos 45 nos da el valor de 55. Ahora tenemos 55 por 7, que nos da el valor de 385. Esto es, al tener toda nuestra tabla de resultados, nos da un valor de 1230. Para poder verificar que nuestras operaciones estuvieron bien, tenemos que ir colocando aquí en los valores de la demanda o oferta que vamos tomando. En este caso tenemos 45 y 80, al sumarlo nos da 125. Aquí tenemos 50, pues nos da el valor de 50, y 55 más 25 tenemos 80. De la misma forma nos tiene que dar de forma horizontal y de forma vertical. En este caso tenemos 45 por 55 más 55, perdón, es igual a 100. 80 pues nos da el valor de 80 y 50 más 25 nos da el valor de 75. Y de esta forma estaría resuelto nuestro ejercicio. Recordemos que lo estamos resolviendo con el método de costo mínimo. Dentro de las conclusiones tenemos que el método de esquina noroeste tiene como ventaja que es rápido de hacer, su rapidez al elaborarlo, siendo su principal inconveniente que no tiene en cuenta los costos derivados del transporte en la asignación de las rutas. Como conclusión, igual podemos tener lo del método del mínimo de filas, donde se elige la casilla de menor costo unitario de la primera fila y se asigna el valor de esa casilla como el menor entre su disponibilidad y su demanda, hasta completar la fila o la columna correspondiente. Y después tenemos el método del mínimo de columnas, similar al método de filas, pero puesto como lo dice su nombre, pues solamente lo que pasa es que donde se inicia es en la primera columna. Dentro del método de Vogel, que también es el que vimos en clase, este método es el que genera una solución más factible o más aproximada a la óptima, puesto que nos da resultados mucho menores que incluso los dos métodos vistos. Y dentro del método de costo mínimo, nos dice que este considera es más factible que el método de esquina noroeste, puesto que considera el costo del transporte mientras se realiza y no solo los requerimientos del suministro.
Las empresas que utilizan con mayor frecuencia este tipo de cálculos son aquellas con un giro comercial de fletes, acarreos y en general de cualquier transportación de producto.